Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Atención que esta hora en punto, faltan 18 minutos para las 9 de la mañana. Antes de saludar a nuestra estelar en este caso, tenemos que decir que ha sido la mañana de las colisiones múltiples. Una en la autopista en dirección hacia Concepción, frente al Servicentro Shell, se registraba una colisión múltiple. Otra en el puente de Yacolén, desde San Pedro hacia Concepción, al parecer con una persona lesionada. Y ahora, recién en la rotonda Peñuela, hay otra colisión de un vehículo, en este caso con una persona lesionada. Equipos de emergencia están en ruta y muy probablemente llegando al lugar gracias a la comunidad de emergencia ICE Biobío, que nos reporta, y a los auditores que también lo hacen, y gracias a Francesca Parodi, secretaria general de Evópoli, que está con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro y María José. Muy buenos días, Francesca. ¿Por qué se le hizo tan difícil a Chile Vamos a acudir a esta reunión que encabezó el presidente de la República para iniciar un nuevo proceso constituyente? No, yo no diría que se hizo difícil. Yo lo que precisamos el propio domingo, donde el presidente Boric lanza esta invitación que originalmente era el lunes, previo al resultado de las elecciones. Nosotros, como estábamos, en este caso estábamos en el partido, pero posteriormente teníamos una reunión con Chile Vamos y había una unanimidad que teníamos que primero poder conversar entre nosotros. Y esa conversación se produce el día de ayer en el Congreso. De hecho, estábamos en Valparaíso para el cambio de mando, donde tuvimos un almuerzo con los jefes de bancada, los presidentes de partido, así como los secretarios generales, para poder ponernos de acuerdo en base a qué es lo que podíamos conversar con el presidente. Y esa reunión se realizó durante la jornada de ayer la tarde, a las 5 de la tarde, donde hubo una reunión en La Moneda. Yo vuelvo a insistir algo que dije muchas veces en este programa. El compromiso por parte de Chile Vamos está también en aquellos puntos que creemos que es relevante en una nueva constitución, y no nos vamos a restar absolutamente de ningún diálogo, pero sin embargo sí considerábamos que necesitábamos un poco más de tiempo para poder conversar, y esa conversación ya se produjo. Juan Pablo Sperer, que es presidente regional de Evópoli, tuiteó ayer que el presidente Gabriel Boric no era legítimo para encabezar este diálogo. O sea, opinó igual que el Partido Republicano, que lo deslegitimó. Dijo ayer el Cristóbal Urruticoechea que el presidente Gabriel Boric no es interlocutor válido. Deslegitimó la figura del presidente de la República, Cristóbal Urruticoechea. Yo creo que finalmente un poco también al son de lo que pasó ayer en la tarde, en la propia reunión con todos los partidos políticos, donde efectivamente Chile Vamos acudió, se decide finalmente de que el gobierno va a acompañar este proceso más que protagonizar este proceso, muy similar a lo que se hizo en su momento también, en el momento del presidente Sebastián Piñera, donde recordemos que en este momento, en estricto rigor, el que tiene el poder para poder iniciar un nuevo proceso es el propio Congreso, ya que esto requiere una modificación constitucional donde tienen que votar tanto los senadores como los diputados, y por eso también se hicieron las modificaciones a la actual Constitución para poder bajar los quórum y garantizar del que el proceso constitucional pueda continuar en tiempo y en forma. Y por eso también hoy día se va a producir una reunión en el Congreso y no en La Moneda, para poder conversar las diferentes fuerzas, para poder ponerse de acuerdo y poder encontrar un mecanismo del cual se va a continuar adelante este proceso constituyente. O sea, ¿tú no estás de acuerdo con lo que dijo Juan Pablo aquí en la región del Biobío, Francesca? No, para ser bien clara, si efectivamente lo que se dijo ayer también en La Moneda, finalmente el gobierno va a acompañar el proceso y no va a protagonizar el proceso, porque en estricto rigor... Asimismo lo dijo el presidente en el discurso en cadena nacional el día domingo por la noche, después de la derrota del apruebo. Justamente dijo que el Congreso era la institución que iba a tener el rol protagónico en esta materia. Es que de hecho es el Congreso, porque son modificaciones constitucionales para poder abrir un nuevo proceso, independiente de cuál sea el mecanismo que finalmente se elija, y que va a esperar, y yo espero también, el hecho de que la reunión de hoy día a las 3 de la tarde en el Congreso sea fructífera en el sentido de ponerse de acuerdo, más que enfrentarse los diferentes partidos políticos o fuerzas políticas, para encontrar ese mecanismo, entendiendo que el proceso que se realizó y que lamentablemente fracasó, y lo digo desde personas que queremos una nueva constitución, pero que creemos que lamentablemente los constituyentes y el trabajo que se realizó ahí se lo farrearon en el sentido de no haberle propuesto un buen texto al país, y así se ratificó en las urnas este fin de semana.
Estamos hablando con Francesca Parodi, nuestros estelares del miércoles. Ella es secretaria general de Evópoli. Por lo tanto, es absolutamente necesario que nos metamos en el cambio de gabinete. Pero más que en el cambio de gabinete, que podemos hablar de eso, y tú eres libre de hablar lo que quieras, pues, Francesca, pero el gobierno, el presidente de la República, haciendo uso de su facultad exclusiva y excluyente, quiso nombrar subsecretario del Interior a Nicolás Cataldo, un militante del Partido Comunista, y yo creo que la derecha vetó este nombramiento. Incluso sostuvo, termino el tiro, sostuvo el presidente de Renovación Nacional que ellos no iban a asistir a la reunión mientras estuviese subsecretario Nicolás Cataldo, y el diputado Alessandri de la UDI dijo que este iba a ser declarado persona non grata y por lo tanto solo nunca iba a poder ser recibido en las comisiones respectivas en la Cámara de Diputados. Y el presidente tuvo, a mi juicio, erróneamente, yo creo que el presidente se equivocó, debió haber resistido las presiones y haber mantenido el nombramiento, en mi opinión, lo retira. ¿Hubo veto de la facultad presidencial por parte de la derecha, Francesca? Mira, yo estaba en el Congreso ayer cuando se produce el cambio de gabinete, y efectivamente estuve monitoreando lo que pasaba un poco en los medios de comunicación, y esto, el nombre de Nicolás Cataldo no solamente fue resistido por sectores de la centro derecha, sino que también por sectores de la centro izquierda. Recordemos que el propio Eric Aedo también habló del gato cuidando la carnicería en el caso de Nicolás Cataldo. Y no creo que pase por un veto. Yo creo que finalmente son estos nombramientos que pasan o que se filtran de manera voluntaria o involuntaria ante los medios de comunicación, y se ve un poco la reacción que tiene. Pero más allá del fallido nombramiento de Nicolás Cataldo, yo hubiera considerado un error sacar en este caso al subsecretario Monsalve de la gestión, en este caso de la Subsecretaría de Interior, producto particularmente que creo que es una persona que ha estado muy presente, particularmente en la macrozona. Y ahí yo hubiera visto una debilidad por parte del gobierno, una falta de hoja de ruta con el reemplazo de Nicolás Monsalve, del subsecretario Cataldo. Monsalve. No, el subsecretario de Monsalve, Monsalve. ya. El hecho de haberlo cambiado. De hecho, muchas de las reacciones iban más allá de Nicolás Cataldo en sí mismo, sino que iban particularmente al caso de retirar al subsecretario Monsalve, que ha sido una persona que dentro de sus facultades ha estado muy presente en la macrozona, y particularmente desde mi región del Biobío. Yo encontraba una noticia muy lamentable, el hecho de que Monsalve hubiera salido. Ahora, el hecho de Cataldo, efectivamente, es una persona que generaba polémica, había tenido algunas intervenciones previas bastante despectivas con respecto al trabajo carabinero, y yo creo que hubiera sido contradictorio poner a una persona de ese perfil en un rol tan importante como es la Subsecretaría de Interior. Sí. Pero Álvaro y María José, retomando el tema, yo no creo que haya sido un poder de veto de la derecha. Yo creo que sí, bien, efectivamente hubo sectores de la derecha que reaccionaron rápidamente a la filtración del nombramiento, que después ya supimos que ya estaba en un decreto. Yo creo que fue más bien una toma de conciencia por parte del gobierno de que no era un buen nombre y que iba a generar más polémica. ¿Tú crees, Francesca, que el presidente haya conocido estos tweets? ¿O tú crees que eso se filtró después? No lo sé, no tengo los antecedentes con respecto al conocimiento exhaustivo que tienen las personas cuando hacen los nombramientos, pero efectivamente yo creo que es rol finalmente del equipo de gobierno, sí, claro, saber a las personas o el perfil que tienen particularmente para ver la unidad del cargo. Francesca, han habido declaraciones de militantes de Evópoli que han sido muy repudiadas por las personas a través de las redes sociales. Yo sé que no te puedes hacer cargo de estas palabras, pero al menos puedas tener una opinión como presidenta de como secretaria general, digo, de no es presidenta todavía. Siempre me confundo. Pero bueno, el concejal de Colina, Sebastián Keitel, hijo del senador Keitel, se refirió despectivamente al comparar a la ex ministra del Interior, Isquia Siches, con una trabajadora particular, doméstica particular, de casa particular, y también hace unos días nomás el fundador de Evópoli se refirió a la ministra Vallejos que tenía ropa de la ropa americana, ropa de estas tiendas de ropa americana. ¿Qué opinión te merece estas declaraciones, que son militantes de tu partido? A ver, son obviamente declaraciones que no comparto. Creo que el respeto con respecto a lo que uno, o la responsabilidad, o sea, la libertad de expresión, creo que tiene el límite de la responsabilidad también de expresión.
En el caso del fundador de Bopri, yo conversé con él, efectivamente yo creo que fue un comentario muy desatinado. Y en el caso de Sebastián Keiter, el concejal de Colina, efectivamente él reconoce su error a los pocos minutos al momento de hacerlo. Son cosas que efectivamente no aportan en nada, ese tipo de lenguaje que discrimina o que directamente etiqueta, yo creo que no es correcto y particularmente en este momento donde creo que hay que tener mucha humildad de lo que pasó durante el fin de semana. ¿Y te parece a ti que son machistas, Francesca? Tú que eres mujer, que tienes un importante rol en el partido, porque finalmente se refieren a trabajos que generalmente se desempeñan por las mujeres, que son las trabajadoras de casa particular, y también aludiendo al aspecto de cómo se ven vestidas o qué ropa usan. Yo creo que son desafortunados en ambos casos, que son desafortunados. En el caso del concejal de Colina ya expliqué, él pidió disculpas. Creo que son hechos que efectivamente tenemos que evitar, erradicar de la política. Y con respecto al rol de la mujer en política, yo siempre digo, a las mujeres se nos mira el doble y se nos perdona la mitad en política. Así que yo creo que todavía hay cierta fórmula de poder atacar más a las mujeres, en general lo digo, no lo digo por estos dos casos en particular, sino que muchas veces se nos pone mucho más ojo y se nos perdona mucho menos. Hoy acá Juan Pablo Espérez nos habla por Twitter, nos dice que si me emplazan al aire sería justo tener derecho a réplica. El viernes claro, le toca a Juan Pablo, si diéramos derecho a réplica a todas las personas a quienes aludimos acá, no terminaríamos nunca. Y eso que la metralleta está descargada aquí en este lugar, no estamos disparando la bandada. Tendríamos que haber llamado tanto. Es que así, es que yo la he citado tanto en este programa. Claro, también tendrá derecho a réplica. Oye, Francesca Parodi, tú que estás en este minuto en la primera división de la política, como secretaria general de uno de los partidos ancla de la coalición de Chile Vamos, ¿cuál es la evaluación que hacen finalmente de los nombres que se incorporan al gabinete del presidente Boric? Estamos hablando, digamos, específicamente de Carolina Toá y de Ana Lía Uriarte, digamos. ¿Cuál es la evaluación que hace Evópoli de este nombramiento? Yo muy temprano, ayer hice un tuit diciendo que esperaba que saliera el equipo de campaña y entrara el equipo de gobierno en este cambio de gabinete. Yo creo que hubo algo de eso en el sentido de nombrar a personas como es Ana Lía Uriarte o la propia Carolina Toá. Recordemos que Carolina Toá estaba sentada al lado de Lagos cuando Lagos apunta con el dedo a Pinochet en el año 88, si no mal recuerdo. Estamos hablando de una persona que tiene una vasta experiencia política, donde finalmente se cae un poco esta soberbia del ministro, ex ministro Express, actual ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, cuando habla de esta nueva generación con esa superioridad moral por las generaciones que lo antecedieron. Yo creo que finalmente van a buscar viejas fórmulas, entendiendo de que el gobierno no ha sido un buen gobierno en estos primeros 6 meses, donde ha tenido mucha improvisación en temas que son relevantes, como es el caso de seguridad, como es el caso, en este caso particular, de poder enfrentar los diferentes problemas, donde ha tenido que retroceder, ir hacia adelante. Eso es bastante conocido y yo lo he dicho también muchas veces en este programa. Yo prefiero un gobierno que se arrepienta a un gobierno que no se da cuenta de sus errores, pero creo que este gobierno se arrepiente más de los aciertos que tiene. Entonces yo creo que van a buscar un poco la experiencia política, un poco de la concertación, en el caso de Ana Lía Uriarte y en el caso también de Carolina Toá. Yo creo que por eso, por un lado. El caso de Giorgio Jackson yo creo que ha sido un poco más comentado por el hecho de que finalmente termina saliendo ese Express y terminando en desarrollo social, pero yo entiendo que eso la no vuelta lo hace en gloria y majestad de las seguitas musicales, dices tú, ¿no? Yo creo que es una práctica que hemos visto en hartos gobiernos, no solamente en este. No solamente en todos. Yo creo que, bueno, sí, puede ser que en todos, pero efectivamente es algo que creo que Giorgio Jackson en este caso termina un poco relegado a desarrollo social, y entiendo que fuera el comité político, porque fue finalmente el propio Gabriel Boric que reestructura el comité político, sacando a desarrollo social e ingresando al Ministerio de la Mujer. Y ahora yo creo que ingresando también en este caso a la ministra del Trabajo del Partido Comunista, creo que finalmente también para compensar los equilibrios políticos que sabemos que así funcionan, aunque ellos hicieron mucho alarde de que su gobierno no iba a funcionar así. Francesca Parodi, agradecidos de tu concurrencia a nuestras secciones estelares, y vamos a ver cómo se desarrolla todo esto en el Congreso hoy día. ¿Vas a estar tú en Valparaíso también hoy día o no? No, hoy día no estamos convocados los secretarios generales, así que va a ir Luz Poblete, nuestra presidenta nacional, también va a estar a partir de las 3 de la tarde en esas conversaciones. Creo que son fundamentales. Fundamentales, sí.
y espero también que tengan un sentido de urgencia, con una buena planificación, pero que cualquier proceso sea más bien acotado para poder tener pronto una nueva constitución y también que el gobierno haga la pega, en este caso como no va a ser protagonista, de que se dedica a gobernar y acompañar en todo lo que se pueda, obviamente, al proceso. Parece que se ha avanzado harto, ya hay algunos trascendidos, estamos hablando de máximo 6 meses, estamos hablando de que continúen unas cosas sacadas en limpio. Claro, los escaños reservados, la paridad de género. Sí, pero yo creo que todas las conversaciones, Álvaro, se han dado de manera informal, más bien entre pasillos, y hoy día es la instancia donde van a estar los partidos con representación parlamentaria, que son los llamados a hacer la modificación. Yo creo que así tiene que ser. ¿Y tú estás por conservar la paridad, por ejemplo? De todas maneras, yo creo que la paridad es algo en lo que no podemos retroceder y obviamente hay que conservar eso. Ahora tenemos que ver efectivamente cuáles son los otros mecanismos o cuáles son las fórmulas que se puedan integrar este nuevo órgano no sabemos si van a ser convencionales. Bueno, eso yo creo que tiene que partir de las conversaciones, pero con algo bien importante, dejando atrás la soberbia que se tuvo en la convención y entendiendo que los sectores políticos tienen que conversar y no enfrentarse. Gracias, Francesca, que tengas un buen día. Nos encontramos el próximo miércoles aquí en Estelares. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día y ojalá hoy día a las 3 de la tarde tengamos buenas noticias. Ojalá así sea. Muchas gracias. Faltan 2 minutos para las 9.